Muchas gracias. Bien, pasamos ahora al segundo bloque de ponencias, concretamente la conferencia de la doctora Concepción López Andrada, directora del Observatorio sobre Educación Lectora, Nuevas Ciudadanías y Democracia, Emilia Ferreiro, dependiente del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. El título de su comunicación es Otros que leen, objetos, visiones y performance del acto lector. En cuanto a la ponente, tenemos que decir que es directora del Observatorio sobre Educación Lectora, Nuevas Ciudadanías y Educación Lectora, Emilia Ferreiro, dependiente del CELEI, como hemos comentado antes. Además, es docente en la Universidad de Extremadura, España, y sus líneas de investigación son literacidades críticas, tecnología educativa, alfabetizaciones múltiples y educación lectora para la justicia social. El espacio es suyo, doctora, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas, voy a compartir pantalla. Bueno, si se habilita, que pueda compartir. A ver. Vale, perfecto. Iniciar ahora. Y aquí. Creo, ¿me confirmas, Enrique, que se ve bien la presentación Sí, Concepción, lo vemos perfectamente. y se escucha bien, ¿no? Vale, porque Sí, sin con ningún el problema de sonido micro. tampoco. Oímos Perfecto, perfectamente. Adelante. genial. Pues bueno, intentaré ser clara y no especialmente árida, aunque bueno, hay aspectos sobre este tema y a la par también, digamos que agradecer a todos los compañeros, a todas las compañeras, respecto a este seminario, a este último evento que estamos realizando, porque es como un culmen de todo lo que llevamos trabajando este año, este 2020 tan extraño y tan complicado para todas. Y quiero iniciar, otros que leen objetos, visiones y performance del acto lector. Voy a iniciar con unas imágenes que además son imágenes captadas, digamos, que podríamos considerar como un acontecimiento lector, pensando en la lectura de la manera más expandida posible, que se llevaron a cabo, son instantáneas recogidas por el cineasta Valdeomar, llevadas a cabo dentro del proyecto político-cultural de las misiones pedagógicas que se llevaron a cabo en España durante la Segunda República, desde el año 1931 a 1933, y que se desarrolla además en varias regiones del Estado español y en una de ellas, Extremadura, la provincia de Cáceres, en la que yo ahora mismo estoy trabajando y que tradicionalmente y hasta hace décadas pasadas, era una de las zonas del Estado español, de España, donde había las tasas de analfabetismo más altas. Entonces, el pedagogo Bartolomé Cosío, desde el Patronato de Misiones Pedagógicas, puso en práctica estas misiones para acercar a los diferentes entornos rurales, diferentes pueblos, bibliotecas, lecturas, audiciones, música, exposiciones con reproducciones de pintura y proyecciones fijas y cinematográficas. Ya se pensó en la idea del libro, en la idea de la alfabetización de una manera expandida. Y es muy interesante, a mí siempre me conmueven estas imágenes, esta mirada, la imagen de los que miran, de los que personas que por primera vez aprenden o visualizan una imagen en movimiento, algo que recoge cierta idea de fantasía, cierta idea de magia y conforma nuevos imaginarios. Esta idea de la fascinación que se ve en estas miradas y de descubrir nuevos mundos. Entonces, y a la par también de llevar a cabo una serie de nuevos rituales, ¿no? Estas personas se fueron a dormir con nuevas imágenes, con nuevos sueños en su haber. Entonces, además, lo que os he comentado me recoge algo también muy cercano a donde algo muy local, en la zona en la que yo estoy trabajando. Y por otro lado, para iniciar, vamos a llevar a cabo, vamos a movilizar en esta exposición y una serie de ideas, de conceptos que continuamente, y que no son conceptos que sean anquilosados, sino conceptos que están en un permanente movimiento. Desde mi punto de vista, vamos a recorrer vamos a recorrer
diferentes productos, diferentes objetos, diferentes discursos, representaciones y políticas de la lectura. Vamos a hablar también de las bibliotecas como esos espacios otros. Y también vamos a hablar en torno a la búsqueda de ese nuevo objeto de análisis y la potencia crítica de lo visual. Y también vamos a hablar y vamos a contextualizar esta cultura por letrado, esta cultura digital en la que estamos inmersos, y después finalmente hablaré de esa idea del biblioclasmo y finalmente acabaré con una serie de interrogantes que pondré también, lanzaré a las compañeras, a los oyentes, en torno a estos temas. Entonces, hemos pasado de las misiones pedagógicas a esa idea de 2017, de este plan, esta imagen del Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es muy curiosa, este tipo de propaganda institucional o este tipo de políticas respecto a la lectura. Si observamos bien, pone leer te da vidas extras, es como trabajando con cierto minimalismo esta idea de la lectura cercana a ciertas narrativas del videojuego. No sé hasta cierto punto si este tipo de programas de fomento de la lectura, como ahora analizaré, son hasta cierto punto obsoletos, están desgastados, o intentan movilizar o expandir ciertas ideas y ciertas visiones. Entonces, tradicionalmente, lo que vemos y movilizamos, la idea del conocimiento legítimo ha sido transmitido desde la escuela. Por lo tanto, estas habilidades de los estudiantes tradicionalmente han sido representadas como cultural letradas, es decir, se han vinculado al desarrollo personal, social y mediadas según grado de alfabetización. Entonces, estos procesos que mantiene de la alfabetización en la escuela son procesos que son vedados o vigilados respecto al poder, forman parte y entonces siempre va a haber, respecto al no alfabetizado, siempre va a haber un espacio oscuro, un espacio sombrío, en el que si no estás en la cultura letrada, no formas parte de ella. De ahí que lo escrito, la cultura letrada, la cultura de la lectura, la cultura de lo escrito descubre que el texto es un dispositivo reproductor de jerarquías sociales, ¿no? En palabras de Viñao. Entonces, estos nuevos estudios de literacidad, no tan nuevos, conducen a nuevos modos de pensar lo ajeno, lo diferente, lo que se sitúa en los márgenes, en lo fronterizo. Especialmente nos detendremos en los imaginarios de la lectura como práctica social, cultural y política. Entonces, se evidencia que en el presente hay una combinación de cultura letrada, lo cual vemos y observamos diferentes tensiones. Entonces, en este viaje que podríamos decir que lleva del mundo sobre el papel al mundo sobre la pantalla, encontramos nuevas formas de valor y nuevos diseños de verdades. Lo que, por ejemplo, Remedios Zafra habla que la verdad actualmente deviene performativa. Eso lo vemos claramente en las problemáticas que a nivel de la educación mediática genera todo lo relacionado con los procesos de circulación de las fake news. Entonces, los modos de leer se aproximan a modos instrumentales de discriminar información, de obtener una experiencia que nace muerta, ¿no? Esto lo relacionamos con la idea de la muerte de la experiencia de Eagleton. Él habla, para citarlo, que vivimos en un mundo de percepciones fugaces y de eventos consumibles al instante. Nada perdura lo bastante como para constituir esos trazos de la memoria profunda de los que depende nuestra experiencia genuina. De ahí que las prácticas letradas contemporáneas inscriben ese consumo acelerado y mediatizado. Los dispositivos digitales que predisponen a lo que, volviendo a Eagleton, dice que ahora consumimos no solo objetos o acontecimientos, sino nuestra experiencia de ellos. De ahí que diferentes autores hablan de que vivimos en un mundo excesivo de representaciones. Lo que ocurre que en este mundo excesivo de representaciones implica cierto desgaste y cierta saturación de ciertos discursos. Entonces, por ejemplo, volviendo a las prácticas tradicionales, como observamos cómo quedan excluidas ciertas formas y quedan sancionadas ciertas formas, por ejemplo, de lo que se ha llamado la mala escritura o lo que continuamente la falta de ortografía, cómo la escuela sanciona esta falta de ortografía y esta mala ortografía, y cómo observamos en algunos espacios y redes en internet como esta
esta mala ortografía, de manera consciente, incluso y de manera irónica, se convierte en un espacio de resistencia, en un espacio también para la ironía, lo cual también implica como esta manera de escribir ya que se asemeja a la oralidad, a llevar a cabo falta de ortografía de manera consciente, está relacionado con esa oralidad, esa fuerza de la oralidad y esa serie de ramificaciones en la que la oralidad cobra mayor potencia, es decir, lo oral impregna actualmente, especialmente en los espacios digitales, los espacios también de escritura y los espacios comunicacionales. Y también podemos reflexionar como se produce actualmente también una paradoja en cuanto a la relación con estos nuevos modos comunicacionales. De ahí en lo social. Es interesante cómo a la par se remarca la polarización en un mundo que también a la par es cada vez más homogéneo culturalmente, y en el que también observamos que los dispositivos tecnológicos permiten modelar discursos sobre eficacia, planificación y racionalidad, ¿no? Este fetichismo, como decimos, colocar en el centro en los programas de fomento de la lectura la competencia, los grados de competencia lectora. Entonces, para contextualizar la cultura del neoliberalismo, y en palabras de Alberto Santamaría, se diseña como un territorio básico de la modulación de sentimientos. Se potencia algunos elementos, se varía algunas intensidades e intereses y se mantiene todo ello bajo el registro de la competitividad. Así, observamos que en el presente un producto cultural se convierte fácilmente en un bien mercantil, destinado a satisfacer los gustos de todos los clientes y se inscribe en una concepción cultural que descalifica de entrada todo el proyecto institucional y de manera más amplia toda política cultural. Entonces, en estas nuevas dinámicas, en estos nuevos trayectos culturales, observamos que mutan y se aceleran delante de nuestros ojos, adaptándose a nuestro modo de vida de forma más o menos consciente y apropiándonos de ellas, de tal modo que es posible también hablar de una diversidad de escenas de lectura, ¿no? En palabras de Bombini, las cuales también son bordeadas y son absorbidas. Y siguiendo con Bombini, él explica que distintos modos en que la cultura escrita se convierte en objeto de apropiación, pues esta apropiación también significa modos en que la sociedad propone procesos de jerarquización y a la par consagran o desacreditan bienes culturales. Entonces, también es interesante respecto a cómo toda la cultura popular también ha sido absorbida como potencial producto mercantil. Entonces, actualmente también observamos esa ruptura de la diferenciación entre alta y baja cultura, lo cual también ha afectado, y en palabras de Luengo, al ámbito de la cultura popular, en la que se inscribe la mayoría de los productos mediáticos, y ha prevalecido una visión técnica de estos objetos. De tal modo que, siguiendo con esta idea de la cultura posletrada, esta propone un efecto en este presente digital que evidencia la síntesis de todo conjunto de lenguaje y tradiciones previas. O sea, vivimos en una época en la que todo lo de sincretismo, de diferentes tensiones, lo cual también puede funcionar como oportunidad. Entonces, estas implicaciones sociopolíticas de la cultura letrada entrañan esta serie de tensiones. Entonces, por un lado, se relaciona como elementos emancipadores y por otro como elementos de opresión. Entonces, precisamente la cultura escrita es un medio para establecer el control social, para transformar a las personas en buenos ciudadanos, en trabajadores productivos. Entonces, en el intento de dilucidar dichas tensiones, será necesario cambiar el foco y ampliar estas perspectivas anquilosadas sobre modos de escribir y leer, considerar que existe una pluralidad de culturas letradas, de contextos sociales y formatos donde ésta se produce más allá del artefacto libro, distintos modos de usar texto, de extraer elementos con consecuencias diversas. Entonces, en este punto, si buscamos, siempre hay que pensar, me gusta la idea de pensar cómo las bibliotecas públicas y populares se encarnan ese potencial de espacios diferentes, ¿no? O la manera Foucaultiana de heterotopías. Entonces, si nos preguntamos si podemos hablar de la conformación de espacios de resistencia dentro de la cultura posletrada, quizá las bibliotecas públicas encarnan este potencial. Pensamos que las bibliotecas
Son espacios lectores que se expanden en dirección al audiovisual y a lo multimedia, a la lectura como acontecimiento, al diálogo sobre el artefacto cultural. Lugares para transitar. Es un lugar en el que tú puedes ir a pasar el día, no necesitas consumir, no necesitas dinero. Puedes ir a pasear, a curiosear, e indagar y pasar el tiempo compartiendo bienes comunes. Como dice Toro Zambrano, son lugares que están fuera de todos los lugares, aunque resultan efectivamente localizables. Quizás disponemos de estos espacios, pero todavía no sabemos cómo utilizarlos para impulsar lugares políticos y críticos de participación desde lo común. Eso sería quizás un factor importante. Bueno, y aquí una pequeña viñeta de Gila, donde se observa estas paradojas, ¿no?, respecto a nuestra idea de biblioteca. También resulta muy interesante como las bibliotecas como espacios donde pasear, pasar el día, y para personas que quizás no pueden estar en un sitio, no tienen casa, no tienen hogar, y allí se pueden resguardar. Y realmente en una biblioteca tampoco hace falta leer. Y bueno, siguiendo, para no... pensando, la idea de pensar en las otras, en los otros que leen, en los otros que ven, en los otros que miran, en los otros que visualizan, la idea de pensar a esta categoría del iletrado, del analfabeto, del poco lector, del lector precario, quizás caemos en en la reducción de esas realidades que en muchas ocasiones no somos capaces de entender, esas experiencias vitales que desbordan nuestros límites, nuestro propio entendimiento. Entonces, continuamente socialmente nos dedicamos, especialmente desde la escuela, a sancionar esos espacios. Si desbordan nuestros límites, no existen, o incluso son prácticas que se patologizan, son continuamente sancionadas. Entonces, esta idea del otro que mira, el otro que la visualidad, y respecto a esta idea de la zona del no ser, evidentemente hay un recorrido discursivo de diferentes estereotipos sobre el lector, o sobre la idea del no lector. También la idea todavía, aunque hay una ruptura, como he dicho antes, pero la idea de lo que es prestigiado, la alta y baja cultura, y la idea también de ese analfabeto, de ese no competente, de ese lector, que bueno, ya era lector, pero era el lector pasivo, que también esa idea del espectador acrítico. Entonces tenemos que tensionar y buscar nuevas miradas. Entonces, en esta búsqueda de un nuevo objeto de análisis y la búsqueda de la potencia crítica de lo visual, pensamos que en esta cultura mediática y global también hay una serie de regímenes de la mirada, ¿no? En palabras dentro de los estudiados profundamente dentro de los estudios culturales por Brea, y cuyas implicaciones políticas se sustentan en la construcción, tensiones de los imaginarios culturales. Este campo analítico de estas propuestas se fundamenta en la metodología comparatista de la literatura comparada, la imacología y en el enfoque de los estudios visuales. Ball expone que lo político se encuentra en la interpretación, es decir, en sus propias palabras, constituye una preocupación que une el procedimiento con el poder y el empoderamiento, con la pedagogía y con la posibilidad de transmitir conocimiento, y con la inclusión en detrimento de la exclusión. Se origina de este modo un diálogo entre el objeto que se visualiza y el espectador o espectadoras, e intérpretes del objeto situado, el cual tiene su propio recorrido social, emergiendo, en palabras de Ball, una pedagogía de la performatividad en el acto de visión generando ciertos y varios conocimientos compartidos. Ese es el punto en que nos interesa. De ahí que pensamos que la tarea en permanente movimiento radica en leer críticamente el presente, un presente continuo que tensiona la cultura letrada entre la realidad vivida y la realidad representada o construida por representaciones, entre la voluntad de representar el mundo y la voluntad de dominarlo, a través de la escritura y la lectura. De tal modo que en esta búsqueda, y siguiendo con algunos análisis sociológicos, por ejemplo, de Richard Sennett, que él habla de la cultura del nuevo capitalismo, ejerce su fascinación por esta superabundancia, el exceso que favorece cierta pasividad y desconexión por parte de los receptores. Un receptor que también ha multiplicado y acentuado su capacidad de ver,
a través de los medios digitales, a través de las pantallas, implicando entonces nuevos ritos sociales que hace unas décadas no se producían. Sucede entonces una representación del sujeto ante los otros, dándose una hegemonía de la imagen sobre el texto. De ahí que compartimos lo que vemos a través de las redes sociales en pantallas que nos acompañan en nuestros viajes y trayectos. La cultura visual puede suponer una manera activa de provocar transformaciones, no solo una forma de ver lo que sucede. Nuestros relatos se articulan a través de lo que se visualiza en los espacios digitales, pero quizás nos preguntamos a través de Fisher si nos exponemos a las imágenes hasta agotarlas, si llegamos a cansarnos de tanto ver. Cuando ya todas las imágenes parecen iguales, se estandariza lo que vemos. Sucede entonces, y en palabras de Fisher, que un objeto cultural pierde su poder una vez que no hay ojos nuevos que puedan mirarlo. De ahí que en esta era llamada, o podemos denominar por literaria o era por letrada, en la que el artefacto libro se combina con otros elementos, el producto libro el producto libro adquiere la forma de libro para ser un simulacro de libro. Y esta idea es muy interesante porque a la par buscamos la idea de alfabetizarnos de manera expandida a través de todo tipo de productos, pero como todavía el libro mantiene su centralidad como objeto de prestigio, como objeto que dignifica las diferentes prácticas. Vale, bueno. Y para seguir también con algunas cuestiones, y sin duda siguiendo las ideas de Mieke Val, ella se pregunta que cómo se puede crear un nuevo objeto. Entonces, la visualidad como posible objeto de estudio en la cultura letrada, en el campo de los estudios de las literacidades críticas, comprende una conceptualización de lo visual como impuro, como sinestésico, discursivo y pragmático. Y la cultura como variable, diferencial, localizada entre estas zonas culturales y puesta en acción mediante prácticas de poder y resistencia. De ahí que la imagen en sus formas más complejas, a través del acto de mirar impuro, sitúa un nuevo objeto, un objeto trastocado y alterado. A la par, también nos situamos en un territorio nebuloso y problemático que se despliega entre palabra e imagen. Esta relación tensionada, y especialmente tensionada en los espacios educativos. Entonces, siguiendo con Luna, explica que una suerte de tierra de nadie, si bien muy transitada, que a la vez era el escenario de una batalla interminable entre formas de designar y de describir, modelar el conocimiento y determinar sus alianzas de poder. Tensiones entonces entre la alfabetización letrada y la cultura visual, marcos que se desplazan y disciplinas que ya no ofrecen respuestas, disciplinas que se saturan. La capacidad textual de la imagen reverbera en las prácticas lectoras. El acto de leer posee grados de visualidad, en palabras de Val. Situar la dimensión visual de la lectura en el centro compromete a leer de otro modo, que es lo que buscamos. Y a la par también pensamos, y esta es la idea también a lo Walter Benjamin, ¿por qué producir más culturalmente? ¿Por qué no volver a rescatar esa obsesión de pensar la memoria y estudiar la memoria, y trabajar la idea de memoria olvido a través del rescate de esas ruinas del pasado, activar la memoria, activar y leer y pensar de otro modo, obsesionarse hasta cierto punto por lo que pudo ser. E incluso pensamos que las imágenes están ahí, solo hay que ordenarlas, narrarlas, darles una nueva vida. Eso es una manera de producir memoria. Así también la reproducción y la sobreproducción de imágenes en la sociedad digital conlleva que la memoria se active de otro modo. La imagen se codifica a través del recuerdo, la proyección, las certezas. El texto visual, de este modo, representaría un acontecimiento. Finalmente, bueno, como para hablar directamente sobre esta idea de, como he comentado antes, de cómo seguimos situando el artefacto libro en el centro de las prácticas letradas, de las prácticas de alfabetización. Y me interesa mucho este concepto de Fernando de la Flor en su libro Biblioclasmo, por una práctica crítica de la lectoescritura, cuando él habla de esa idea de la inquina, contra
le inquina contra el libro. Y a la par también, he puesto aquí un fotograma de la parte final de una película que se llama La ceremonia, de Claude Chabrol, a que una de sus protagonistas dispara a una biblioteca burguesa, en la cual, muy lujosa, en la que ella como analfabeta nunca entra en esa habitación y guarda en su interior una inquina, ¿no? Esa violencia, en palabras de Miguel Fernández Campón, cuando analiza esta película, esta violencia analfabeta contra los libros. Pero que a la par también implica un acto purificador y también una poética del silencio, una idea de la cultura que esconde a la par una barbarie. Bueno, aquí he puesto un meme que a la par es bastante interesante porque el subtexto habla de ese biblioclasmo, de esa idea también, hasta cierto punto también mitificada, de ese autor maldito que desea ese elemento generador de creatividad y de cultura, pero que a la par también guarda una idea de destrucción, que, como dice Rodríguez de la Flor, ¿no? La destrucción está presente como una tentación en el corazón mismo de la producción simbólica occidental, en sus mejores frutos, tal vez entendido a la manera de dones, y también, por lo tanto, destinados a una suerte de consumación de la que el fuego se ha revelado tradicionalmente como el mejor de los agentes, el purificador por excelencia. Bastante interesante porque este meme muy 2020, escritores antes, prendan fuego a toda mi obra, o escritores ahora, no piraten al PDF. También hay algo también muy conservador en esta idea del escritor, el que crea y el que se autoedita. Parece que culturalmente no está todavía prestigiado, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esta idea del libro como objeto de culto, a la vez temido y adorado. Y también, para ir concluyendo, cómo esa idea continuamente cacareada en los programas, los planes de fomento a la lectura, cómo conseguir, a ver si llegas a ese libro en el que vas a sentir ese placer lector, tiene ese reverso en el cual detrás de un libro también hay una persona que ha sufrido leyendo y que ha sido expulsada de las prácticas letradas. Y estas prácticas están relacionadas con esa idea del fracaso, esa idea del fracaso escolar. Y finalmente, como reflexiones finales, una serie de preguntas que quiero enunciar. En este sentido, nos preguntamos dónde nos situamos, o sea, dónde se sitúa, dónde se enuncia la lectora, el lector. ¿Realmente hay capacidad real para apropiarse de la cultura letrada actualmente en estos espacios tan tensionados del presente? El acontecimiento lector puede ser un verdadero motor transformador. Y como conclusiones finales, quizás, mi punto de vista o una idea que lanzo, que más que develar, porque creo que puede significar un elemento muy paternalista, esta zona del no ser, debemos quizás enunciarnos desde ese espacio y por ello empezar a imaginar y crear desde esta zona fronteriza, ¿no? Esta zona fronteriza o esta zona ensombrecida. Pues muchísimas gracias. No sé si he cuadrado el tiempo. Cualquier idea, cualquier duda me podéis comentar a mi correo. Muchas gracias.